Hola, ¿cómo están? Soy Silvia y estamos aquí en nuestro programa Siga Casos y Cosas de la Vida Real. Y, perdón, está con nosotros también Marina Fernández y Patti Salazar, que nos va a ayudar en la interpretación. Y bueno, la idea de este programa es pues intercambiar nuestro punto de vista sobre temas diferentes y el día de hoy vamos a hablar sobre la flexibilidad. Bueno, pues en este primer capítulo, pues vamos a iniciar, o muchos ya iniciamos con la escuela, ¿no? Regresamos a la escuela, algunos en línea, otros a nivel presencial, y pues definitivamente se agolpan un cúmulo de emociones. Con la situación de la pandemia, pues surge el miedo, la incertidumbre, la emoción de pensar que vamos a regresar un poco a situaciones que hacíamos antes, como ir en presencial a la escuela para unos, pero eso también genera ciertos temores a nivel de salud. Entonces, bueno, es como la montaña rusa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no fueron a la montaña rusa y cuando estaban formados era el dolor de estómago, la emoción, el querer subir, de repente decir, es que ¿por qué estoy formada aquí otra vez para subirme si nada más estoy sufriendo? Y ya cuando uno está arriba es muchísima emoción. Pues así, este regreso a clases, pues puede experimentarse como algo similar, ¿no? Por todo este cúmulo de emociones. Entonces, pues bueno, tú, Marina, ¿cómo has vivido este regreso a clases a nivel presencial? Cuéntanos un poco de tu experiencia. La verdad es que ha sido un gran mar de emociones. ¿Por qué? Porque así como los alumnos, los padres de familia, hemos estado a través de la pandemia casi año y medio sin estar de manera presencial y de pronto estar nuevamente de regreso, creo que es una forma de volver a acostumbrarse a salir. Hay quienes se resisten, obviamente hay cuidados sanitarios con respecto a la pandemia y creo que con el pasar del tiempo se han ido acostumbrando a estar una vida en casa todo el tiempo. Llegar a clases es de confusión, de comentarios de ten cuidado, te van a contagiar, puede pasar esto, etcétera. Y llegas a clases, algunos de manera híbrida, o más bien de forma híbrida, algunos presencial, otros de manera virtual, y se nota la duda entre si dejo a mi hijo a clases, a la escuela, o no. Hay un nerviosismo, hay una confusión de emociones. Y lo mismo sucede con los niños. Los niños miran, observan el rostro de los padres que de pronto están nerviosos, molestos, pero al mismo tiempo están contentos, o los niños están contentos y los padres están preocupados. Realmente es un mar de emociones lo que ahorita se está viviendo. Sí, y es justo, ¿no, Marina? Esta parte en la que pues llamémosle diagnóstico de pandemia, ha frenado en seco todo lo que estábamos haciendo antes, el ritmo que llevábamos, de pronto nos paró en seco y nos puso en una situación totalmente diferente. Y bueno, pues sí nos está dando también oportunidad, ¿no? Es como todo, hay quienes pueden aprovechar más estas oportunidades que la vida da, que a veces no se ven como oportunidades, y hay quienes pues no podemos a lo mejor aprovecharlas tanto, ¿no? Refiriéndome a esto como pues tener tiempo para nosotros de alguna manera, tiempo para pensar, tiempo para convivir con los que vivimos. Eso, pues bueno, aunado a todas las complicaciones que tienen o que puede haber, ¿no? De manera laboral, etcétera. Pero al final del día, la pandemia puede ser vista como oportunidad. Y para esto justamente, pues viene nuestro tema, que es la flexibilidad. Si nosotros bueno, somos más flexibles, es más posible que veamos estas oportunidades que nos brindó esta situación. Si no somos tan flexibles, pues va a ser mucho más difícil que veamos estas oportunidades.
Entonces, la flexibilidad cognitiva, pues bueno, básicamente es la capacidad del cerebro en términos muy generales, porque hay muchas definiciones en torno a lo que es la flexibilidad cognitiva, pero bueno, una de las tantas definiciones es que es la capacidad del cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamientos con facilidad, pues a situaciones cambiantes y novedosas o inesperadas. Entonces, pues bueno, a partir o partiendo de esta definición, ¿cómo has aplicado tú, Marina, la flexibilidad durante esta pandemia, durante el regreso a clases? ¿O crees que no? ¿Qué opinas tú en cuanto a la flexibilidad y cómo se usa en una situación como la que estamos viviendo? La flexibilidad creo que es algo importante, porque primero debemos de aceptar la situación por la que estamos viviendo. Estábamos tan acostumbrados a salir al súper, ir a la escuela, a reuniones de fiesta, de compras, etcétera. Pero cuando llegó la pandemia, generó un cambio drástico, nuevos reglamentos, nuevas formas, y pensábamos todos que se iba a solucionar. Y en este pensar y en este transitar del tiempo, vimos que se extendía y deseábamos regresar a nuestra vida habitual. Queríamos y deseábamos vivir nuevamente como lo hacíamos, pero eso ya no se pudo realizar. No había una aceptación de lo que se estaba viviendo. Llegaron depresiones, enojos, mar de emociones. Y creo que lo más importante es que como persona podamos comprender que la situación no la podemos cambiar. Por eso es importante que nosotros cambiemos. Hay muchas oportunidades. Por ejemplo, en casa, el estar con la familia, aprovechar esa convivencia, el compartir entre nosotros. Podemos vivir usando el cubrebocas, porque es parte de los cuidados, ¿no? Y eso, perdón que te interrumpa, Marina. Perdón que te interrumpa, pero justo también para ti, por ejemplo, el que usen cubrebocas, me imagino que ha sido un cambio muy fuerte, ¿no? En esta pandemia, porque gran parte de cómo se comunica la comunidad sorda, pues es leyendo los labios, ¿no? Algunos, pues también eso, has tenido que ser flexible para poder aceptar eso, ¿no? La verdad es que sí, en mi caso sufrí mucho al usar el cubrebocas y ver que usaran el cubrebocas. Yo leo los labios y no lo podía hacer, no podía leerlos. Sentí una frustración tremenda para poder comunicarme. No sé, por ejemplo, si quería ir al súper o de compras. Las personas usábamos cubrebocas y para mí era una barrera de comunicación. Siempre estaba molesta, frustrada. Pero entonces decidí cambiar la forma de comunicarme y utilizar la manera escrita o mencionar que no escucho. Y entonces eso genera más tranquilidad tanto para la persona que me está atendiendo como para mí. La verdad es que sí sentía mucha frustración, mucho enojo al uso del cubrebocas, pero después pensé, tengo que, pues, exactamente, fui más flexible, ¿no? Tuve que ser más flexible porque la situación no la puedo cambiar, no puedo decirles a todas las personas, quítense el cubrebocas, porque ya es parte de la situación que generó la pandemia. Sí, 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 qué interesante, porque justo ese es el reto, ¿no? El poder ser flexibles y creo yo, no sé qué opinas, Marina, pero en gran parte a veces tú hablabas del sufrimiento, ¿no? De cómo hasta esta parte de tenerte que adecuar al cubrebocas, pues al principio sufrías y decías, yo no le entiendo y tuviste que buscar otras alternativas para comunicarte. Pero es justo eso, ¿no? Cuando uno no logra ser flexible ante ciertas situaciones, pues sufre, o sea, yo, pues en algún momento era, no, es que ahora que todo vuelva a ser como antes, no, es que ya, ahora que la pandemia acabe y todo regresa como antes,
Entonces, esta parte de vivir en el creer que va a ser como antes y la verdad no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Y no podemos como basar de alguna manera nuestra paz o nuestra felicidad en algo que ahorita no existe, ¿no? No sabemos si va a regresar todo a como era antes. Entonces, el hecho que podamos ser flexibles y adaptarnos a esta nueva manera sin saber qué es la incertidumbre, sin saber qué es lo que viene, pues nos va a permitir vivir de manera más tranquila, ¿no? ¿Tú cómo ves, por ejemplo, a los estudiantes con los que tú trabajas? ¿Crees que los estudiantes son más flexibles que los adultos? O sea, ¿los niños y niñas son más flexibles que los adultos? ¿O de qué dependerá la flexibilidad? ¿Tú qué crees? Depende del contexto de cada familia, creo yo. Hay familias en donde aceptan los cambios, por ejemplo, de reglas, ¿no? Sanitarias, como el uso de cubrebocas. Si los padres son flexibles, lo muestran y los niños lo observan y se vuelven flexibles. Pero es complicado cuando son pequeñitos sordos y utilizan el cubrebocas. Híjole, sí ha sido un poquito complicado con los más pequeños, porque no lo aceptan, se frustran, se quieren quitar el cubrebocas. Entonces, es responsabilidad del adulto enseñarle a través del ejemplo, ver en qué lugar se debe de utilizar, por ejemplo, en la calle. Los niños, hay quienes sí aceptan usar el cubrebocas y estar permanente con ello en la jornada, pero hay niños que es complicado y que aún con el cubrebocas no tienen, por ejemplo, la gestualidad a la hora de enseñar. Yo como maestra, al estar enseñando, los niños no perciben si lo estoy diciendo enojada, contenta, porque solamente se basan en mis ojos y mis cejas, por ejemplo. Necesitan ver mi rostro completo para ver la expresión real de lo que estoy mencionándoles en lengua de señas. Es algo complicado, pero creo que debemos de enseñarle a los niños a usar el cubrebocas, a respetar las reglas y formas de saludar. Por ejemplo, con los niños, llegan corriendo y se abrazan. La verdad es muy bonito verlos abrazar, pero ya no debemos de hacerlo. Si yo los rechazo, se sienten ofendidos. Entonces, los padres previamente tienen que hablar con los hijos y decirles las nuevas maneras de saludar. Ya no abrazos, ya no besos. Son cambios, ¿no?, que se tienen que realizar. Que sigue existiendo el cariño, que sigue existiendo la atención, pero que ahora son formas de saludar distintas. La verdad es que en un inicio para mí me fue muy difícil, pero poco a poco y gracias a la flexibilidad pude ya adaptarme, igual que con todos los niños y que todos los demás. Exacto. Sí, y eso nuevamente pues habla de la flexibilidad, ¿no? Justamente de cómo hay que ser flexibles pues ante diferentes circunstancias y como tú bien dices, sí depende, no depende de si eres niño o adulto, ¿no? Pues depende también de tu capacidad de aceptación, depende pues de tu capacidad para lidiar con las situaciones que causan incertidumbre. Entonces yo con esto, pues bueno, me permito acotar, sí. Quiero comentar algo. Por ejemplo, he observado a muchos padres de familia que en casa estaban acostumbrados a ir al parque y pareciera que los padres decían, bueno, aceptaban cuando los niños se sentían frustrados de estar en casa, por ejemplo, y entonces exigían ir al parque y accedían los padres a llevarlos sin previo a plática de, a ver, vamos a salir al parque, pero tienes que usar el cubrebocas, tienes que desinfectar, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando del caso del parque. El parque tiene artefactos donde muchas personas tocan y los niños van a tocar.
Entonces, de pronto vemos a padres de familia como ya cansados de la situación y dejan que los niños salgan, que darles libertad. Pero creo que sí es importante, uno, que si se va a aceptar salir a algún lugar como el parque, por ejemplo, sí explicarles, te tienes que lavar las manos, desinfectar, usar cubrebocas, y esto generará en el niño un acceso a la información y también un proceso de flexibilidad. Pero si no hay estos elementos previos, va a ser muy difícil que un niño se adapte, ¿no? Y creo, de suma relevancia que en casa los padres lleven ciertas dinámicas, ¿no? Dinámicas como de juego, o vamos a ver juntos una película, o alguna actividad para generar tranquilidad. Si no hay este tipo de dinámicas de convivencia y se deja vivir como sea, esto genera frustración en todos los integrantes, tanto en el niño como en el adulto. Y creo que los adultos sí juegan un papel importante de ser el ejemplo de flexibilidad para los niños. Sí, y justo ahorita que veo, Marina, que te escucho lo que estás diciendo, me parece que justo ahí también es la flexibilidad de aceptar que cada familia pues va a vivir la pandemia y va a vivir las situaciones de la vida, pero específicamente ahorita que hablamos de la pandemia de diferente manera, ¿no? Va a haber quienes pues tengan esta necesidad de salir más y pues harán lo pertinente, habrá otras personas que tengan necesidad de quedarse más en casa y eso está bien, porque a veces sí tendemos a juzgar y a creer que lo que nosotros hacemos bien y que lo que hace el otro está mal, ¿no? Y ahí entra otra vez la flexibilidad en entender que cada uno sabe qué es lo mejor para su familia o qué es lo mejor para uno mismo, ¿no? Esa es la idea. Y no necesariamente lo que es mejor para mí, pues es mejor para el otro. Entonces, la flexibilidad también habla mucho de la empatía, de que podamos entender que cada quien tiene su manera de enfrentar esta situación de crisis, como la pandemia y estos cambios. Y a veces nos encontramos con familias o personas que creen que viven la pandemia ellos bien y que los demás la viven mal, y bueno, ahí es en donde puede surgir también el conflicto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto me lleva a, de alguna manera, a mencionar lo que decía a Víctor Frank, en donde él habla de una búsqueda de sentido, que es todavía más relevante ante situaciones de este tipo, de crisis, de dolor, ¿no? ¿Cuántas personas no han perdido familiares, amigos en la pandemia? Pero si logramos develar el sentido oculto de ese sufrimiento, y puede ser un sufrimiento que a lo mejor alguien no, pues es un sufrimiento no poder ir al parque con mis hijos, y a lo mejor para el otro es un sufrimiento que perdí a un familiar, y para otro, no hay competencia en los sufrimientos, pero cada uno pues vive sus propios sufrimientos, y entonces, de alguna manera, pues si logramos develar el sentido y de lo que hablábamos al inicio, estas oportunidades que la pandemia nos da, a través de verlo de una manera flexible, pues es importante que podamos convertir toda esta situación, pues de alguna manera en un logro, ¿no? En una oportunidad para algo, y que el sufrimiento, en lugar de derrotarnos, sea cual sea, pues que nos lleve a la esperanza en lugar de a la desesperanza, porque yo creo que ese es un punto muy importante. La esperanza, pues es lo que, como dicen, la esperanza es lo último que muere, ¿no? Y la desesperanza, pues no nos ayuda porque en ella no encontramos salida. Y podemos caer en esta parte nada más de quejarnos, de estas frustraciones que tenemos, pues sacarlas y depositarlas en alguien más. Muchas personas las depositan en la escuela. No es que los maestros, es que la escuela, es que nada se hace bien, ¿no? Otros las depositan en la pareja, en el esposo. Entonces, creo que aquí parte de nuestra responsabilidad, y con eso, pues me gustaría ir cerrando un poco, parte de nuestra responsabilidad es hacernos conscientes y responsables de nuestra frustración,
a través de poder ejercitar la flexibilidad, de poder entender mejor las circunstancias. Se dice muy fácil, ¿no? Pero creo que ese es un gran objetivo que nos podríamos plantear justamente pues para que logremos tener esa esperanza y que podamos no estar tampoco ahí quitando o soltando nuestra frustración en el primer lugar donde podamos, que es muy humano y todos lo hacemos. Pero de pronto si nos hacemos conscientes de eso, pues podemos lograr de manera flexible, pues encontrar otras soluciones para depositar nuestra frustración y no andarla depositando por todos lados, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Marina? Y si quieres ir como cerrando en este tema que pues da para mucho, pero se nos acaba el tiempo. Híjoles, justo lo que acabas de abordar, cada una de las familias vive, sufre de manera distinta. Quizás para unos el parque o quizás para el uso de las reglas sanitarias. Pero creo que todos los contextos o frustraciones tienen solución gracias a la flexibilidad. Y en el caso de una familia en donde hay pérdidas de familiares, creo que es sumamente doloroso y fuerte, porque hay que llevar un proceso de duelo, un proceso de enojo, de pérdida, ¿no? La vida cambia. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en un primo, un tío que estaban muy bien, se contagió y de pronto falleció, ¿no? No fue por una enfermedad, sino fue algo inminente, ¿no? Entonces están habiendo pérdidas y creo que esas pérdidas son fuertes porque llevan un duelo, pero también debo de ser flexible ante esta situación. Si hay una pérdida, tengo que aceptar que siento tristeza, que siento enojo, pero que quizás también puedo ir con un terapeuta, ¿no? Ya sea con un tanatólogo, ¿no? O una terapia emocional. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a poder desahogar mis emociones, a canalizarlos, ¿no? En el caso de familiares donde sufren y están todo el tiempo en casa y no salen, se vuelven un poco ansiosos. He visto en las noticias o miran las noticias viendo muertes de muchas personas y esto genera también ansiedad. Creo que eso es importante, que cada uno pueda ver y detectar las emociones de uno, ver la manera de trabajarlo y procesarlo. Y eso tiene que hacer con todas las personas. Pérdidas laborales, lo mismo, ¿no? Creo que se genera angustia, frustración, la dinámica de la familia cambia, pero creo lo más importante es que en estos sentimientos que uno genera por las situaciones que vienen, tenemos que buscar la manera de poder ser flexibles y aceptarlos. Sí, todo esto que tú comentas, al final ahí es donde surgen los valores, ¿no? Estos valores que cada uno tiene, pero que de alguna manera, si estos valores implican asumir una actitud esperanzadora, trascendente frente a la adversidad, pues bueno, ¿no? Y la adversidad, ahorita con lo que tú mencionas, pues refiriéndonos al dolor, al sufrimiento inevitable, a la muerte, a la pérdida de trabajo, ¿no? Que donde se puede ver justamente el sentido nublado, justamente, pues bueno, todo esto es, yo creo que de alguna manera normal que se sientan como seres humanos que somos, pero de esta forma, si logramos darnos la oportunidad de encontrar a eso un sentido, de alguna manera, eso es lo que hace grande al ser humano. Eso es lo que muestra la grandeza del ser humano, el que se logra sobreponer pues ante este sufrimiento, ante este dolor y de alguna manera conservar la esperanza de un mejor porvenir. Puede sonar muy efímero todo esto, pero de alguna manera
pues sí, el tener una actitud esperanzadora ante situaciones de sufrimiento muy dolorosas, creo que justamente es lo que hace al ser humano, pues, humano. Muy bien. Muy bien. Pues Marina, un gusto, ha sido un gusto que podamos intercambiar estas ideas sobre varios temas que se acabaron entrelazando con la flexibilidad, todas estas oportunidades que pues depende de nosotros si las aprovechamos o no y de qué manera, ¿no? Con una actitud de esperanza, con una actitud de desesperanza, eso también ya depende de pues de lo que cada uno vaya pudiendo en el momento, porque a veces uno no puede, ¿no? Y creo que se vale. Pero bueno, como cierre, yo diría que la flexibilidad pues nos ayuda a encontrar esas oportunidades y diferentes alternativas con las que podemos lidiar con las situaciones difíciles o de incertidumbre. ¿Tú quisieras cerrar con algo, Marina, en especial? Ya, muy bien. La verdad es que estoy muy bien. Me gustó mucho el tema de hoy, fue muy interesante. Ojalá que a ustedes les haya gustado este tema. Pues sí, ojalá que les haya parecido muy interesante. Muchísimas gracias, Pati, por estar aquí con nosotros también, ayudándonos. Gracias. Pues bueno, ahí esperen el próximo capítulo. Adiós.